Pauta de Análisis en la 100.5. Bien, momento de analizar la actualidad junto a Cristóbal Uneo, director de Data Science on Holster, y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad, el IES. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, el presidente Kast fue a Argentina, cumple con el rito de siempre ser la primera visita internacional. ¿Se espera algo en especial de esto? ¿Tiene cortina de fondo lo de Galvarino Pablaza? ¿Hay algo que les preocupa o les ocupa de esta visita, Cristóbal? Lo hablábamos fuera de micrófono. A mí me llama la atención el viaje, el momento. ¿Cuál es el objetivo? Pero todos van los primeros días de abril, dicen, ¿no? Pero igual ¿Ya? Está pasando mucho en Chile como para que uno se pregunte qué está haciendo el presidente en Argentina. Obviamente lo de Pablaza es un elemento, pero me genera la duda, no se entiende bien a qué va, cuáles son las metas específicas. Tengo entendido que va con el canciller y la ministra de Seguridad, ¿no es cierto? Está la subsecretaria y también. El de Obras Públicas también. Perfecto, y me imagino que hay una agenda bastante comprometedora. Y respecto a Pablaza, yo tenía la duda, y la planteo aquí, algo le pregunté a Claudio, es el Estado argentino puso una recompensa, ¿no es cierto?, de $20.000 por una pista. Y para el Estado chileno, a Pablaza vale más que $20.000, ¿no es cierto? Encontrarlo, claro, y poder traerlo y llevarlo a la justicia por por el crimen de Jaime Guzmán. La pregunta es, ¿y el Estado chileno no puede poner una recompensa adicional? Pregunta sin respuesta. No sé si... No sé, pero encuentro que como señal política a lo que significa realmente... Podría ser un tema comunicacional. Que Chile ponga, no sé, 100.000 más... O $1 millón, no tengo idea. Pero yo creo que es una señal potente en el sentido de que, oye, de verdad que queremos traerlo a la justicia. A propósito de toda la agenda de seguridad. Claudio, ¿cómo ve esta visita? Como dice Cristóbal, pilla al gobierno chileno en un momento con mucha actividad, pese a que todavía no se cumple un mes desde que José Antonio Kast llegó a la moneda. Y claro, es probable que tenga básicamente que ver con esta tradición de que los presidentes de Chile suelen comenzar sus visitas de Estado, sus visitas internacionales por Argentina. También es verdad que lo ocurrido con Pablaza se toma la agenda también de este viaje, pero me parece que el foco del gobierno esta semana va a estar aquí. De hecho, la visita es muy breve. Hasta la tarde nomás. Sí, me parece que se acaba hoy día mismo, como tú dices, y por tanto ya desde mañana, sin perjuicio de que tal vez hayan algunos anuncios y cosas a propósito del viaje que sepamos hoy, desde mañana el foco va a estar puesto en el ingreso al Congreso del llamado Proyecto de Reconstrucción Nacional, que en realidad es un proyecto escuchaba hace poco al diputado Guillermo Ramírez en una radio amiga, en una entrevista, y es un proyecto básicamente de reactivación económica. Ese es el foco que trae. Claro. Vamos a conocer el detalle de las medidas, cuáles dificultan el diálogo de la oposición, qué respaldo tienen del llamado mundo técnico que participa del debate público. Pero va a ser importante este ingreso porque por un lado, de este proyecto de ley, porque por un lado le permite al gobierno, eventualmente, en la medida que venga acompañado un despliegue comunicacional adecuado, recuperar cierto control de la agenda, que lo ha perdido en la última semana y media, 2 semanas. Y por otro lado, tiene que ver con una de sus promesas centrales de campaña. Hay que ver si se logra transmitir así, si la ciudadanía lo entiende, pero el gobierno básicamente prometió seguridad, economía, control de la migración, y entonces este proyecto pareciera ser la iniciativa que en el ámbito legislativo toca más directamente una de esas 3 promesas centrales. Por tanto, para el gobierno es una semana importante. Cuando hablamos la primera semana, si recuerdan, el gobierno tenía, como decían, tenía groggy a la oposición porque puso 6 temas en la agenda y no sabía la oposición a qué atacar. Estaba lo de Bachelet, estaba la zanja, y así sumábamos y no sabía dónde golpear. Posteriormente pasa eso que dice Claudio, al parecer, ¿no? Que pierde el control de la agenda, se le viene lo de Steiner encima, se le viene lo de la ministra del Cernamec, se le viene lo de la Chile en quiebra, y parece que pierde. Ayer algo Carlos Peña abordaba, decía que es muy flemático el presidente y quienes han hablado, al parecer, no entregan un mensaje claro de dónde se quiere ir. Los dos coinciden en que perdió el control de la agenda del gobierno, comunicacionalmente no se sabe lo que quiere comunicar, hacia dónde quiere ir. A ver, yo coincido en que tuvo una primera semana mejor que las dos posteriores. Sin duda que la manera como implementó la alza de la benzina generó mucho resquemor.
el gobierno cayó algo en popularidad, pero no tanto. Vamos a ver qué pasa con la inflación en las semanas que vienen, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí vamos a ver una cosa más. Pero a pesar de haber perdido la agenda o supuestamente transitoriamente, igual el gobierno sigue adelante con su programa. Va a seguir presentando el plan de reconstrucción nacional. Yo creo que es importante, como decía Claudio, ver cuáles son las medidas que finalmente quedan, cuál es el trabajo prelegislativo que han hecho con los parlamentarios oficialistas, pero también va a ser una señal muy importante en dos dimensiones. Uno, vamos a ver a qué lado va a terminar el PDG y qué fracción del PDG. ¿No es cierto? Ahí hay 14 diputados. Ya perdieron uno No, está bien, que se puede vio ser- muy cercano al presidente Casa el otro día en una actividad pública. Se Por veía eso, y la pregunta es simpático con él. ¿cuántos más van a estar del lado del gobierno? Pero dos, también vamos a ver la reacción de la oposición. Porque probablemente en algunos de los temas de este proyecto va a haber unión. Yo me imagino que la rebaja de impuestos va a generar una... Desde antes han dicho que no lo van a aceptar, ¿no? Claro, pero vamos a ver porque es heterogéneo. Pero segundo también, el plan va a generar dudas en el oficialismo. Ya veíamos al exministro Briani diciendo hay que bajar los impuestos pero tiene que ser compensado. El gobierno no está hablando de Hasta que no ha compensación. hablado de compensación. No. Entonces, vamos a ver señales importantes en ambos lados del espectro político que pueden o ayudar o perjudicar al gobierno que ha tenido dificultades en poder transmitir su mensaje. Pero al final del día lo que Ya. importa son los votos en el Congreso. ¿Y cómo le ha sentido Claudio? Primero, ibas a opinar con respecto a esto. Sí, dos cositas, dos alcances. Lo primero, a propósito de la columna de Carlos Peña que tú comentabas, Gerardo, yo abordaría el asunto de modo un poco distinto, porque a mí me parece que el gobierno sí tiene un mensaje bastante claro en principio, que a nivel de prioridad son las que decíamos antes, seguridad, economía, migración, y como trasfondo el propósito de ordenar el país en las distintas dimensiones, de restablecer el principio de autoridad, de promover la responsabilidad. Yo creo que eso el gobierno, por más elemental que sea o que el rector Peña juzgue ese mensaje, me parece que dicho mensaje sí existe. Lo que pasa es que, y por eso decía que lo abordaría un poco distinto a lo que él dice, que en las últimas 2 semanas el gobierno, por así decirlo, ha tenido dificultades para encarnar ese orden que promete. Pero me parece que el mensaje sí está, al menos en principio, y su desafío ahora, de la mano de esta posibilidad de eventualmente retomar el control de la agenda, es volver a encarnar un despliegue ordenado que le permita justamente transmitir sus prioridades. Y el otro apunte que tenía, el otro alcance, es algo que Cristóbal decía al pasar y que también conversamos fuera de micrófono hoy día. Los dos llegamos temprano, así que tuvimos harto tiempo para preparar la conversación. Y es que, por así decirlo, la baja podría haber sido mucho mayor a nivel de popularidad, a nivel de encuesta. Esto es una noticia en desarrollo, hay que ver cómo golpea la inflación. Max Colodro ayer decía 42, después de haber subido las bencinas 400 pesos, dice no está mal, ¿no? Roberto Isixson decía algo parecido la semana pasada. Entonces, claro, es una noticia en desarrollo. El hecho de que el gobierno todavía no cumpla un mes sirve como atenuante para distintos análisis. Los que son muy catastrofistas, cuidado. Los que fueran eventualmente muy optimistas, también habría que decirle, ojo, está recién partiendo. Pero haciendo esa prevención, es verdad que mantenerse sobre 40% para lo que significa el impacto de las bencinas, en principio, de cara a la perspectiva del propio gobierno, parece auspicioso. Si es que lo lograra consolidar y mantener en las semanas siguientes, no sería un mal escenario, considerando que partió con este costalazo desde el punto de vista de, digamos, lo que significa para el bolsillo de las personas. Oye, la economía, ustedes mencionaban, sigue siendo la seguridad lo que más a la gente le importa. Sigue primero, pero economía ha subido muy rápido. Claro, muy rápido. lo que pasa es que la señal del golpe es muy dura. Porque la gente ya sabe que tanto la encuesta Pulso Ciudadano como la Academia y la Criteria ayer decían que el alza del precio se estaba convirtiendo rápidamente en la principal preocupación. Y no hay una señal que viene ahora. ¿Por cuánto tiempo? Porque si tú le dices a las personas, mira, esto va a durar máximo 1 o 2 meses, la gente por último dice, ya, yo estoy con el gobierno. Pero si esto dura 1 año, es bien distinto para la popularidad. Entonces yo creo que la gente también está mirando, oye, quizás esto dependa con la guerra, y la guerra puede ser que termine antes. Entonces, el efecto de la inflación todavía no lo hemos vivido. No lo hemos vivido. Sabemos que viene, que va a ser malo abrir, pero no sabemos Pero cuánto. segundo es que el gobierno, en el tema económico, hay un choque externo que no controla, que va a tener que jugar durante todo este año. Y eso yo creo que va a desordenar el naipe, sobre todo un gobierno que está
iniciando su instalación, y en ese sentido tiene un desafío mayor, porque no solamente manejar la expectativa adentro, ir a Mercado Libre, e ir, ¿no es cierto?, al norte, al centro de capacitación de PHP y todo, pero también manejar la expectativa y el manejo de percepciones con respecto a lo que está pasando afuera. ¿Y de quién es esa tarea? ¿Del ministro de Hacienda? Por ejemplo, entregar planes o tener, guardando un poco y estar preparado para cuando venga ese golpe más fuerte. ¿Quién el llamado a hacer eso? Podrían jugar ese papel distintos ministros, pero a mí me parece que por tono y por complemento a los énfasis que ha puesto el ministro de Hacienda, ese es un mensaje que le quedaría mejor a la ministra Gulf. El complementar, que algo que yo creo que le ha pasado al gobierno en general, que, Quirós va a ser el malo de la película, el que da las malas noticias. Él parece contento, quizás demasiado contento a ratos con desempeñar ese rol. Pero bueno, tienen que haber otros ministros que traigan las buenas nuevas. Claro, tanto el horizonte de esperanza, la contención, el énfasis en las medidas de mitigación que existen y que han tenido efectos como la baja de la parafina, pero que tienen que ir acompañadas de, digamos, hay que hacerlas lucir, hay que acompañarlas a otras cosas. Yo creo que ahí hay otros ministros que podrían jugar un papel. La ministra Wolf dio una entrevista interesante en La Tercera el fin de semana anterior, pero probablemente ella y otros ministros deberían desplegarse más, porque además tienen un tono más amable, más conciliador, más reposado, que sería un buen complemento para, insisto, el énfasis de villano que ha jugado el ministro Quirós, en parte porque es lo que le toca a los ministros de Hacienda, que no le incomoda mucho, pero también porque él asoma como alguien bien decidido a jugar ese papel. Usted escucha a Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del IES. Nos decía Harald Bayer hace un rato que él coincidía que esto, más allá que como economista, él coincide y está de acuerdo, que le gusta sincerar las cifras, es decir, que la benzina cueste lo que tiene que costar, por decirlo de una manera simplificada, pero hay que comunicarlo de otra manera. Entonces, si yo no escuché, por ejemplo, no vamos a gastar en el fondo MEPCO, pero la vamos a gastar en este otro. Y eso él dijo, yo no escuché nada de eso. Además, lo de la quiebra. Tampoco escuché cuando se pase la guerra, la benzina va a volver a bajar, ¿entiendes? Es como darte las otras herramientas que dice que ahí faltó. Lo que pasa es que nadie sabe si después que termine la guerra cuánto va a bajar la benzina. No, pero entonces, las otras medidas de compensación, dice que se le sacó poco brillo. Bueno, Claudio está diciendo algo de eso. Claro, es difícil para el gobierno ir en esa línea porque uno, esa plata no se la va a gastar en otra cosa. Porque no hay, según el discurso del Ejecutivo. Dos, no sabe cuánto va a durar la guerra y uno está pendiente de los tweets del presidente de Estados Unidos. Esto hace una semana. Estamos empezando la semana 6. Sí. Y no se ve que esto vaya a terminar. Originalmente eran máximo 4. Claro. No sabemos, no se ve que esto vaya a terminar luego. Viene el Mundial, que eso va a enfriar un poco, ¿no es cierto? Vamos a ver la foto de la Luna hoy día, ¿no es cierto? El Apolo 11, el Apolo 12, ¿no es cierto? Eso va quizá a distraer un poco, pero el gobierno, en ese sentido, que es lo que estoy tratando de decir, no maneja bien los tiempos ni puede aterrizar, porque ha sido bien cauto en ese sentido. Y la crítica de esa comunicacional del gobierno es válida y es Mara Sedini, o tampoco a otros dicen se está haciendo demasiado injusto con Mara Sedini porque en una entrevista dijo que el barril costaba $2 y se equivocó. Eso es demasiado precio para alguien que está recién empezando. Por supuesto que no es solo responsabilidad de ella. Yo decía hace algunos minutos, el gobierno ha tenido dificultades en las semanas 2 y 3 para encarnar el orden que promete. Eso ha tenido, digamos, efectos comunicacionales que no dependen solo de la ministra Sedini, pero al mismo tiempo también es verdad, está en la otra cara de la moneda, que ella es la principal responsable de las comunicaciones del gobierno a nivel de los ministros. Entonces tampoco es extraño que los dardos vayan dirigidos a ella, si es que además tiene puestas en escenas que no sean demasiado afortunadas, como le pasó con con esta famosa entrevista, porque la verdad es que se viralizó mucho en Canal 13, que no es el único problema que tuvo, pero me parece que es el que provoca el punto de inflexión en la sensación de las dificultades. Se equivocó con lo de Galvarino Pablaza. Claro. La ministra Sedini me parece que además enfrenta un problema, un desafío que lo enfrentan pocos ministros. Si un ministro sectorial, voy a poner el ejemplo de un ministro que a mi juicio ha tenido un buen despliegue, que cuando da entrevistas lo hace bastante bien, que es el ministro de Transporte. Es clarito, fija sus prioridades, técnicamente me parece que competente, pero lo explica en fácil. Supongamos que el ministro de Transporte no tuviera ese desempeño y que diera malas entrevistas. Bueno, el gobierno lo puede sacar 2 semanas de los medios y no pasa nada. Aunque insisto, él lo ha hecho bien, me parece.
Claro, la ministra Sedini no cuenta con esa posibilidad, pues el vocero está permanentemente expuesto y entonces la única manera de que el foco salga de ella es que haga buenas vocerías. Yo creo que no hay otra alternativa en el caso de ese ministerio. Ella tiene que... la sensación de que hay un problema, un desafío, una tarea pendiente con la vocería de gobierno no se va a disminuir porque ella parezca menos. Y su relación con el segundo piso dicen que por ahí puede ser el origen, ¿no? Si es que ella tiene independencia para actuar, si es que ella tiene dependencia absoluta de quien está en el segundo piso y la raza de Valenzuela. Yo creo que le están exagerando mucho ¿La influencia sobre ella? No, todo ¿O la importancia del segundo piso? Toda su implementación y su aprendizaje. Aquí lo importante es que vaya mejorando semana a semana. Exactamente. Obviamente va a tener errores, pero lo importante es la actitud a mejorar. Yo creo que la gente eso lo va a valorar y si ella hace mejora... Se puede asentar. Se puede asentar, entonces Ya. son 3 semanas nomás, no son 3 meses. Es importante eso que dice Cristóbal, porque han aparecido juicios muy categóricos. Yo leí una entrevista, una columna, para ser preciso, de la ex ministra Tobal Sado que me llamó mucho la atención, donde formulaba juicios muy categóricos, decía que este nuevo gobierno va por todo. En fin, yo me acordaba cuando ella apoyaba la apruebo en la convención, ahí sí que iban por todo, digamos. Este gobierno lleva apenas 3 semanas y a veces, ayer también lo decía el subsecretario Pavén en una entrevista, a veces hay juicios muy categóricos. La verdad es que el gobierno está recién partiendo. Ha tenido un comienzo turbulento, se han cometido errores como los que hemos comentado, que han, digamos, sido bien mediáticos, pero hay que poner la pelota al piso, y entonces eso que dice Cristóbal a propósito de este tema también es bien pertinente. Van solo 3 semanas y es muy difícil, por tanto, llegar a conclusiones definitivas con tan poco transcurso de tiempo. Cristóbal, para terminar. Sí, solo quiero dar un aviso, este es el momento de los avisos. Nosotros en Decide Chile, aquí me cambio de sombrero, ¿no es cierto? Vamos a hacer este domingo, el 12 de abril, las elecciones en Perú. Vamos a hacer Decide Perú a los chilenos y a los peruanos que están aquí, que van a seguir, pueden bajar Decide Perú desde la App Store y desde Google Play. Y lo vamos a hacer por 2 razones. Uno, por la gran cantidad de candidatos. 35. Que 35 y 40 partidos. Pero lo más importante es que por primera vez se elige un Senado en Perú, ¿no es cierto? Entonces van a tener bicameralidad. Y Perú tiene algo que se ha discutido mucho acá, una barrera del 5% de los votos válidamente emitidos y un mínimo de parlamentarios elegidos. Si tú no compras ninguna de las dos, el partido no desaparece y no es elegido. Y lo segundo es que el Senado tiene 2 distritos, un distrito nacional donde se eligen 30 senadores y un distrito circunscripciones. Entonces como una combinación de distintas reglas que nos parece un desafío muy interesante. Bueno, así que a los peruanos que están acá, que van a votar el próximo domingo, los invito a bajar en Decide Perú. Bueno, el lunes estaremos comentando esta elección porque seguramente muchas cosas que están allí te sirven, ¿no? Es un campo de prueba. Es un campo de prueba. Un campo de prueba para nosotros. Gracias, Claudio, y gracias, Cristóbal. Gracias que esté muy bien. Gracias. Nos reencontramos el próximo lunes.